Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que es la dinámica capilar pulmonar. Esto va a tratar del movimiento de fuerzas y de líquido a través del capilar hacia el intersticio. Para esto vamos a tener tres actores principales. El primero va a ser el alveolo, el segundo va a ser el intersticio y el tercero va a ser el vaso. Es entre estas estructuras y por las fuerzas que estos van a presentar que va a haber un movimiento de líquidos. ¿Quiénes van a intervenir en esto? Van a intervenir la presión hidrostática capilar, la presión intersticial, que es bastante importante, la presión coloidosmótica del plasma y la presión coloidosmótica del intersticio. Si nosotros hablamos solamente de estas cuatro fuerzas, podemos recordar que estas cuatro fuerzas van a formar las fuerzas de Starling, que se ven en los primeros capítulos de fisiología, ¿no es cierto? Vamos a recordar que la presión hidrostática capilar promueve la salida de líquidos del capilar. La presión coloidosmótica del plasma lo que hace es que estos líquidos se queden en el plasma. La presión del intersticio, la presión intersticial, promueve que los líquidos sean retirados del capilar hacia el intersticio. Y la presión coloidosmótica intersticial, lo mismo, promueve que los líquidos sean retirados del plasma y los atrae hasta el intersticio. ¿Esto por qué? Porque si bien recordamos, la presión hidrostática del capilar va a ser la presión de la columna misma de sangre. Entonces, como ésta ejerce una fuerza contra la pared del vaso, hay una presión que promueve la salida de líquidos. La presión coloidosmótica del plasma va a estar regida por las proteínas. Estas proteínas lo que hacen es un sistema de atracción de líquidos, entonces provocan que la sangre y el líquido que está en ella se mantenga dentro del vaso o se atraiga de afuera. Y la presión coloidosmótica intersticial, que también tiene proteínas, también va a promover la salida del líquido del plasma atraído por esta proteína. Hay una característica importante y es que en el intersticio pulmonar se desplazan muchas proteínas, salen muchas proteínas del plasma hacia este intersticio. Entonces hay una característica de aumento de la presión coloidosmótica intersticial que va a ser muy importante en ese sector del cuerpo. De hecho, va a ser una de las más altas en todo el organismo. Entonces, haciendo un repaso, presión hidrostática capilar, la presión de la columna de aire, presión coloidosmótica del plasma, la presión con la que las proteínas atraen agua al plasma, presión coloidosmótica intersticial, la presión con la que las proteínas retiran agua del torrente sanguíneo hacia el intersticio, la atraen estas proteínas, que es bastante el movimiento de proteínas entre plasma e intersticio, y la presión intersticial, que siempre va a ser negativa debido a la aspiración de los capilares linfáticos. Entonces, hablando en valores pulmonares, vamos a decir que la presión hidrostática del capilar va a ser de 7 en pulmón. En el resto de los tejidos tiene otros valores, ¿no es cierto? Tiene un valor de 17. En pulmón va a ser de 7.
La presión coloidosmótica del plasma va a ser de 28, la presión intersticial va a ser de 8 y la presión coloidosmótica del intersticio, habíamos dicho que había mucho flujo de proteínas, va a ser de 14. Entonces son valores diferentes a los que se encuentran en el resto del organismo.